Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañen, damos una grata bienvenida a todos. Estamos muy gozosos de poder juntos escudriñar la palabra de Dios en el libro de los Filipenses. Este libro glorioso, esta carta que el Espíritu Santo inspiró a este hermano Pablo junto a su consiervo Timoteo, que habíamos visto semana anterior, tiene la disposición de otorgar, conceder al lector gracia y paz. El lector en cualquier localidad en la que se encuentre va a nutrirse de gracia y paz de Dios el Padre a través de Cristo Jesús por el Espíritu Santo, leyendo la palabra de Dios. Y esta carta tiene el interés de dar gracias, de regocijarse por la obra de Dios en cada hermano, con la convicción firme, no una ilusión, sino una expectativa con fundamento de que la obra que Dios ha comenzado en cada creyente es una obra que ha de culminarse. Dios es un arquitecto constructor bueno, no es aquel que empieza algo y va a dejar sin culminar. El Padre bueno hace siempre obras buenas, como el libro de Génesis registró en la creación misma. Todo lo que Dios hizo, ¿cómo lo calificó? Como bueno. Y en nuestra vida ha comenzado una buena obra. No una defectuosa obra, una buena obra. Y aquí es donde alguien dice, oh hermano, en mi propia vida y en la vida de mis hermanos lo que detecto es carencias. Ciertamente que tienes carencias. En algunos nuestras carencias son evidentes, en otros que ya han ido madurando ya cada vez son menos detectables, pero todos estamos con carencias y con tinieblas que el Señor está alumbrando. Pero la expectativa y la esperanza es ante la presencia del Señor. Todos seremos presentados irreprensibles, porque la buena obra el Señor la va a culminar y un día en la presencia del Señor ya no habrán carencias, ya no habrán tinieblas, no habrán ni siquiera luchas internas. Por eso hay agradecimiento al Señor de parte de Pablo por la obra comenzada, pero la obra que ha de culminarse. Y también hay oración de parte de Pablo para que los hermanos y hermanas en el presente crezcan en un amor con conocimiento. Conocimiento de la verdad. Verdad que nos va a llevar a que examinarlo todo y siempre aprobar lo que Dios aprueba, desechando lo que Dios rechaza, con el fin de que se multipliquen los frutos de justicia que son para la gloria de Dios. Hemos sido redimidos para traer gloria a Dios. Hemos sido rescatados para la gloria de Dios. Y nuestras vidas redimidas por gracia de Dios en la obra de Cristo producen fruto al creer en Cristo, frutos de justicia. Y eso trae gloria a Dios. Así que animémonos unos a otros. Una breve afirmación de lo que el apóstol Pablo junto con el hermano Timoteo nos estuvieron compartiendo la semana anterior. La propuesta para hoy es muy ágilmente avanzar, si Dios lo permite, en el primer capítulo de Filipenses, desde el versículo 12 hasta el versículo 26. Damos lectura a la palabra de Dios, versión Reina Valera, la cual dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Ponemos un freno aquí. No tenemos absoluta certeza de poder cubrir en comentario todos los versículos, pero vamos a intentarlo y si no, continuará la semana entrante. Versículo número 12, ahora nos apoyamos en la lectura del texto literal, el cual dice, sin embargo, sepáis o conozcáis, quiero, hermanos, que las cosas concernientes a mí, realmente para el avance del Evangelio, han venido. Muy bien. No hemos hablado en el capítulo anterior, en el encuentro anterior, del contexto en el cual fue escrito esta carta. Si bien tenemos que aclararlo, no tenemos la certeza de cuándo fue escrita esta carta. Estudiantes, historiadores de las Sagradas Escrituras consideran que pudo haber sido escrita esta carta desde la prisión que Pablo vivió en el tiempo final de su carrera en Roma, cuando él ya estaba privado de su libertad, pero ministrando a Cristo. No tenemos la certeza que así haya sido escrita la carta. Pero sí hay algo que sabemos. En base al libro de Hechos, en el capítulo número 16, tenemos el registro de cómo fue el encuentro de Pablo con los hermanos en Filipos cuando se formó, por gracia de Dios, la iglesia en Filipos. Y es muy importante hacer una breve afirmación a modo de declaración. ¿Para qué? Para considerar algo que Pablo ya nos va a decir brevemente. Solamente para recordar, Pablo junto a los hermanos, Silas y el resto de los colaboradores llegaron a Filipos y que, ministrando la verdad, Dios tocó a una mujer llamada Lidia y abrió su corazón y entendimiento para recibir el Evangelio. Al ministrar a Cristo en dicha localidad, participando y accediendo a la casa de esta hermana en el Señor, ¿qué sucedió? El Espíritu Santo obró con poder para liberar a una joven que estaba siendo oprimida y poseída por las fuerzas del mal. Ministrando de esta gracia y misericordia, Pablo junto a Silas vieron expuestas sus vidas al maltrato y al encarcelamiento por esta gracia ministrada a esta joven, liberándola, pues aquellos que se nutrían de bienes terrenales, materiales, a través de dicha joven, que tenía un espíritu maligno de adivinación, al ver la pérdida material, arremetieron en contra de los embajadores del Evangelio. La vida de Pablo y Silas, todo acorde al libro de Hechos, capítulo 16. Invitamos a que cada uno lo escudriñe, estamos simplemente haciendo una breve afirmación. La vida de Pablo y Silas fue que encarcelada y estando en la cárcel, luego de ser azotados mucho y ser detenidos, ¿qué hicieron? Proclamaron alabanzas al Señor en regocijo. Pero en un momento en la cárcel el poder de Dios se manifestó generando un terremoto a tal punto de que ¿qué? Las celdas fueron abiertas. Y el poder de Dios se manifestó en liberación de la vida de Pablo y de Silas, que luego partieron a la casa de Lidia y partieron de la región. ¿Qué vemos de todo esto? La iglesia en Filipos se forma de manera de predicación del Evangelio, no hay duda, pero con un poder sobrenatural o extraordinario que trajo liberación a Pablo. Alguien dirá, ¿de qué nos sirve saber de la liberación de Pablo en el pasado cuando estuvo en Filipos con el presente? Ya lo vamos a ver. Pero afirmamos que ¿qué? Versículo 12, el interés de Pablo, ¿qué quiere? Que conozca algo la iglesia en Filipos. Que conozca que lo que le está pasando en el presente ha redundado en el avance del Evangelio. Lo que sea que está viviendo Pablo en el presente ha redundado en el avance del Evangelio. Y ahora vamos a ver qué es lo que vive Pablo en el presente. 13. Tal que las cadenas de mí, o sea, las cadenas mías, manifiestas o visibles en Cristo se han convertido en todo el pretorio. O sea que, ¿qué? ¿Cuál es la situación presente de Pablo? Encarcelamiento.
Ya nuevamente, no sabemos si es el encarcelamiento final de Roma. Algunos historiadores consideran que es ese encarcelamiento, nosotros no lo sabemos, pero cual haya sido el encarcelamiento, se hizo evidente a todos los hermanos. Y aquí está la conexión con lo que pasó cuando se formó la iglesia en Filipos. ¿Qué pasó cuando se formó la iglesia en Filipos? ¿Pablo fue encarcelado? Sí, pero Pablo fue liberado de manera extraordinaria. Ahora Pablo está encarcelado y permanece encarcelado. ¿Y cuál es la conexión? Los hermanos en Filipos ¿podrían qué? Ver su fe menoscaban, decir, ¿qué pasó con el poder de Dios en la vida de Pablo? Ese poder extraordinario, ese poder que liberó a Pablo en el pasado, ¿se perdió? ¿Qué pasa con la vida de Pablo? ¿Va a culminar el ministerio en derrota? ¿Que esté preso es una derrota, es un castigo, es una disciplina? Muchas veces nos viene a la mente, ¿no? Cuando vemos a un anciano en Cristo fiel, si lo vemos o encarcelado, o lo vemos en pobreza económica, o lo vemos en quebranto de salud, enseguida la mente de el creyente que es, ¿qué habrá pasado con ese anciano, con esos pastores, con esos hermanos que viajaron al exterior para ministrar a Cristo, que se encuentran en una situación terrenal de desdicha? La mente humana enseguida nos lleva a pensar en que el poder de Dios se apartó de él, ¿no? Bueno, aquí está la clave. Siguiente versículo, 14. Y la mayoría de los hermanos en el Señor o en Quirios, habiendo confiado por las cadenas mías, más abundantemente se animan a ¿qué? O se atreven sin temor, o sea, inmedrosamente, la palabra de Dios a hablar. ¿Cuál es la clave para comprender todo esto? Las cadenas o el encarcelamiento de Pablo no es una situación que se le escapó al poder de Dios, no es una disciplina, ni es un castigo de Dios, es el medio que Dios está utilizando. ¿Para qué? Para que se esparza o se propague el Evangelio, y para los que estaban en timidez, en temor, sin anunciar a Cristo, ahora le proclamen. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman al Señor. Por eso es tan importante haber escudriñado brevemente el pasado de Pablo en Filipos. Sí, poder para liberar de manera sobrenatural. Un terremoto hizo que Pablo pudiese ser liberado. Aquel que era que tenía que cuidar, el carcelero, creyó al Evangelio, fue salvo. También creyó su familia, fue salva. Poder sobrenatural. ¿Y ahora qué? ¿No hay más poder sobrenatural? Claro que hay poder sobrenatural. Ese poder permite que Pablo esté privado de libertad para que otros participen del ministerio. ¿O acaso piensan que solo Pablo va a trabajar para el Señor y el resto va a estar como espectadores? Gloria a Dios por el trabajo de su siervo Pablo, de su siervo Timoteo, de Silas y el resto de los hermanos. Pero la tarea es de todos los hermanos y las hermanas. Y para que la tarea la lleven adelante los hermanos y las hermanas, la sabiduría de Dios que hizo permitió el encarcelamiento de Pablo para que otros sean animados, fortalecidos en el Señor para predicar. Por ende, ¿hay encarcelamiento? ¿Culminó la obra? ¿Culminó el avance del Evangelio? De ningún modo. ¿Hay encarcelamiento del Maestro nuestro, los gentiles Pablo? El Evangelio avanza, abunda. ¿Por qué? Porque ahora salieron los hermanos a predicar por toda la región, por todo lugar. Mientras el hermano Pablo está privado de libertad, todos se animan a predicar el Evangelio. ¿Cómo debo de cambiar mi pensar? No debo de mirar las cosas con ojos naturales. Oh, si el pastor está con estrechez económica, se terminó la obra. Oh, si el pastor está con quebranto de salud, se terminó la obra. Si el pastor fue encarcelado por la verdad, se terminó el ministerio de la obra. De ningún modo. De ningún modo. Cuando el Señor permite estas circunstancias es para que el resto del pueblo empiece a obrar. Gloria a Dios, porque los hermanos en Filipo que hicieron y en el resto de las regiones, al oír del encarcelamiento de Pablo, no se amedrentaron, sino se fortalecieron en el Señor y a anunciar. Para nosotros, lo mismo, a fortalecernos en el Señor y a anunciar cuando hay dificultad, cuando hay estrechez, cuando hay oposición. Y ya veremos de eso más adelante, de las oposiciones que van a haber sin duda alguna.
Nos toca el 15. Algunos, estos algunos a quienes corresponde, a aquellos que salieron a anunciar el evangelio que citó anteriormente. Algunos, ciertamente, incluso por envidia, o sea, por celo y contienda. Otros, sin embargo, por beneplácito a Cristo proclaman. Aquí Pablo va a contarnos de algo que es muy triste. Al menos nosotros lo leemos con mucha tristeza. Dentro del grupo de los predicadores del evangelio, Pablo diferencia dos grupos. O sea, dentro del gran grupo de predicadores hay dos subgrupos. Los que lo hacen por celo o por contienda, por envidia de Pablo, y los que lo hacen con beneplácito, con una buena intención, proclaman a Cristo. 16. Los que ciertamente fuera de amor, habiendo sabido que para defensa, o sea, para apología del Evangelio, soy apuntado o establecido. Los que lo hacen con buena intención, de buena manera, por amor de Cristo, ¿qué hacen? Saben, guiados por el Señor, que Pablo era un instrumento del Señor para la defensa del Evangelio. Lo primero que detectamos acá, el Evangelio debe ser defendido. Hay que defender al Evangelio. ¿Cómo se defiende al Evangelio? Predicando la verdad sin adulterarla, sin menoscabarla, sin minimizarla, sin esconderla. Hay que predicarla y proclamarla públicamente la verdad. El Evangelio de la gracia de Dios. Que el Señor Jesús vino a esta tierra y se encarnó. ¿Para qué? Para cargar con los pecados de todo ser humano, porque el ser humano todo que es pecador. Y no hay bueno ni aún uno. Todos somos pecadores y Cristo vino a cargar con los pecados de los pecadores. Y ese mismo Cristo Jesús, 3 días después de morir, se levantó de los sepulcros, se levantó de entre los muertos por el poder de Dios para conceder, para otorgar justicia. Y solamente ese Cristo concede salvación, porque fuera de su nombre no hay salvación. Todo movimiento fuera de Cristo lleva a la perdición eterna, con calamidad, con padecimiento. Hay que defender esa verdad. Esa verdad es poder de Dios para que las personas se salven. Hay que defender. Pablo era un defensor de la verdad. ¿Qué pasa? Ahora Pablo ya no puede recorrer ninguna región en este momento porque su vida está privada de la libertad. Ciertamente lo que está recorriendo son las cartas de Pablo que están avanzando, pero él ya físicamente no se está pudiendo trasladar. Entonces, ¿qué entendieron los hermanos que andan en amor? Si Pablo es un defensor del Evangelio, que está privado de su libertad, ahora nosotros vamos a defender el Evangelio por el Señor y también por nuestro hermano amado Pablo, que nos bendijo. Recuerden, la iglesia de Filipos se formó a través de la predicación del hermano Pablo junto con el resto de los colaboradores, comenzando por la mujer, esta amada hermana Lidia, que posiblemente los primeros días, esta ya es una deducción, la iglesia se haya congregado en la casa de la hermana Lidia, porque luego de que fueron liberados de la cárcel, ¿a dónde fueron? A la casa de Lidia. Posiblemente el lugar de encuentro al principio en Filipos era en la casa de la hermana Lidia y luego lo que haya sido lo que fuese. Pero los hermanos que andan en amor salen ahora a defender el Evangelio, predicar el Evangelio, como Pablo es un defensor del Evangelio. ¿Y ahora qué pasa con el otro grupo? 17. Los que sin embargo fuera de ambición, y la idea de esta palabra ambición tiene la idea de una ambición personal, una agenda propia, los que sin embargo fuera de ambición al Cristo proclaman no puramente. ¿Por qué no es puro esa proclamación? Porque suponen o están imaginando tribulación a añadir a las cadenas mías. Y a nosotros, esta es una opinión simplemente personal, no podemos pensar algo más triste. Qué triste es que un ser humano contemple a un ministro del Evangelio como el apóstol Pablo y sabiendo que por la verdad es azotado, es maltratado de región en región y es privado de su libertad, lo que desea este individuo, ¿cuál es? Es ponerle más tribulación y aflicción a aquel que está encarcelado por la verdad, anunciando con una ambición personal a Cristo. ¡Qué actitud triste! Alguien podría decir mezquina y vendrían otros calificativos, los reservamos. Hermano o amigo que escuchas, nunca actúes de esa manera. No es este texto un permiso, ya vamos a leer ahora lo que viene, no es este texto un permiso para salir a anunciar a Cristo con ambiciones. No enseña esto el texto. ¿Qué va a enseñar el texto? Versículo 18. ¿Qué pues?
No obstante, en todo modo, sea en pretexto o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me gozo sí y me regocijaré. Aquí es donde alguien dice, ¿viste, hermano? Pablo se goza y aún se va a regocijar en un futuro pasivo, o sea, el regocijo viene del Espíritu. Recuerden, la voz pasiva es una obra que hace Dios en nosotros, o sea, el regocijo Pablo lo va a tener garantizado. Entonces, si Pablo se va a gozar, está bien que personas proclamen por ambición. Nosotros no creemos que sea esa la interpretación adecuada. ¿Cómo debe ser interpretado sanamente este texto? La idea que hay detrás es, no importa el mal accionar de algunos, nada puede menoscabar el gozo y el regocijo en el espíritu de un hermano en Cristo. Incluso cuando algunos mal actúan, el que está en Cristo se regocija en el Señor y todo lo considera cooperado para bien. Pablo no permitió que el mal accionar de algunos menoscaben su gozo en el Señor, sintiendo algún tipo de lástima por sí mismo, entrando en algún tipo de depresión y angustia, sino que se gozaba en el Señor y aún se regocijaría en el Señor. Y los que anuncian con ambiciones personales no van a menoscabar el gozo de Pablo. Esa es la conducta que debemos de tener. Pero hermanos, nunca caigamos en esto, hacer las cosas para causarle mal a alguien. Eso no es andar en amor. ¿Cuál es el camino excelente? El del amor. Buena acción de los hermanos que ¿qué hicieron? Por amor defendieron el Evangelio. Por amor del Señor, por encima de todo, pero también por amor de Pablo, un defensor del Evangelio. Muy bien, vamos, nos quedan pocos minutos y aún nos queda un trecho largo. Dice así el versículo 19. Porque he sabido en un tiempo perfecto, lo supe, lo sé y lo sabré. He sabido que esto para mí se convertirá en liberación a través de vuestras oraciones y provisión del Espíritu de Jesús Cristo. La garantía y la certeza que Pablo tenía y la esperanza de Pablo que era ser liberado de las cadenas o del encarcelamiento presente. Ahora, lo que queremos destacar de esta expectativa de Pablo era a través de ¿qué? Las oraciones de los santos. Destaca. Esto demuestra que la oración del pueblo de Dios tiene poder. ¿Por qué? Porque Dios, dentro de su soberana voluntad, el ser soberano y todopoderoso, ha dispuesto en su reino que su pueblo le ore y Él responda a las oraciones. Él lo sabe todo, lo supo todo y va a hacer todo conforme a su soberana voluntad, pero dentro de su soberana voluntad, Él persuade a sus hijos a orarle a Él mismo y Él responde esas oraciones. Por ejemplo, orar para que un hermano que está encarcelado por la verdad, no está encarcelado por pecar. Hay encarcelamientos que nos pueden suceder por pecar. Por ejemplo, si hacemos un acto delictivo y tomamos lo que no nos corresponde, puede que seamos encarcelados y estaremos pagando una condena justa por nuestro pecado. No es este el caso. Este hermano encarcelado por la verdad, los hermanos oran para que sea liberado. Tenemos un ejemplo en el libro de los Hechos, ¿recuerdan? El hermano Pedro, encarcelado por la verdad, ¿qué pasó? El pueblo de Dios oraba al Señor y en un momento al otro Pedro golpeando la puerta para participar de la asamblea de los santos. Tal es así que la joven que vino a abrir ni siquiera podía creer que estaba Pedro allí. Hay que creer que Dios va a actuar y en este caso la respuesta fue inmediata a la oración del pueblo y Pedro, citando el libro de Hechos, estaba entre los hermanos libre por el poder de Dios a través de ese ángel ministrador. ¿Por qué? Porque Dios responde a las oraciones. ¿Oras tú con expectativa de que Dios responda o oras tú como si fuera una tarea diaria? Porque orar sin confiar es vano. Hay que orar confiando en el poder de Dios, que Dios va a actuar. Y va a actuar a través del Espíritu de Jesús Cristo. El Espíritu de Cristo va a proveer la salida. Vamos al 20. Dice así. Dice, acorde a la expectación. Esta expectación tiene la idea de una expectativa intensa, es ferviente. Y esperanza mía
que nada seré avergonzado. Cuando tú lees la palabra esperanza en las Sagradas Escrituras, siempre está relacionada con las promesas de Dios. La esperanza es una expectativa, es una espera expectante de que Dios cumpla lo prometido. Y alguien dice, ¿cuál es la promesa en este texto? Si Pablo dice que tiene la expectativa de que nada será avergonzado, ¿qué promesa se te viene a la mente? Porque en el que en él cree, nunca jamás será ¿qué? Avergonzado. La promesa que Dios dio es que los creyentes en él no serán avergonzados, junto con el que en él cree no se apresure, dice el libro del profeta. Los que creen en el Señor no serán avergonzados. La esperanza de Pablo es que él no sería avergonzado. ¿Cómo sigue? Sino en toda libertad o apertura, como siempre también ahora, será magnificado, y la idea será engrandecido, Cristo en el cuerpo mío, sea por vida o sea por muerte. Y aquí Pablo va a empezar a abrir la posibilidad que la solución o el resultado final puede ser de liberación física, presente, o de liberación a través del partir. Y ya vamos a llegar a una comprensión clara. Es fundamental que nosotros comprendamos. Ya viene en un instante. Pero hay algo que Pablo tiene certeza. Vergüenza no me espera. Sea tal resultado, sea otro resultado, nunca jamás será avergonzado un creyente en Cristo Jesús. Esa es la garantía, la certeza de Pablo. De una manera u otra, Cristo va a ser engrandecido en mí. Y queremos nuevamente traer aplicación a nuestra vida. ¿Vives tú tu vida cada jornada con la expectativa de que Cristo sea engrandecido en ti? ¿Quién se nos viene a la mente? Hoy vimos a Pablo, pero se nos viene a la mente un varón que el Señor de gloria declaró de sus labios, el más grande entre los hombres nacido de mujer, el primo del Señor Jesús, Juan el Bautizador. ¿Qué dijo dentro de su ministerio? Una cosa magnífica. Es necesario que Él, o sea, el Cordero de Dios Cristo, crezca y yo mengüe. Si tú quieres que Cristo sea engrandecido en tu vida, hermano, que tu vida misma mengüe. Pero ¿qué de tu vida? Tus objetivos y tus ambiciones personales. No puede Cristo ser engrandecido cuando mi agenda personal está vigente. La agenda personal de mis objetivos terrenales, carnales, tiene que ser desechada para que Cristo sea magnificado o engrandecido. Lo mejor que podemos hacer es, junto a Juan, decir que mi vida mengue, carezca, que Cristo crezca en mí. Que el Padre pueda exaltar a Cristo en mí a través de su Espíritu. Magnífico, magnífico es lo que Pablo desea. Pero ahora Pablo nos empieza a abrir la puerta a un resultado no esperado de nuestra mente. Porque Pablo cita la vida o la muerte como resultado final. Uno piensa en la muerte como una vergüenza o derrota. Ese es el pensar natural. Ya veremos en un instante. ¿Cómo sigue? Dice así en el versículo 21. Un versículo que debe ser destacado y será explicado al instante. Dice, porque a mí el vivir, Cristo, y el morir, ganancia o recompensa. En el versículo anterior, Pablo abrió la puerta a un resultado de dos posibles. Sin vergüenza alguna, vida, o sin vergüenza alguna, muerte. Y ahora va un paso más adelante. El vivir terrenal presente, Cristo. ¿Recuerdan el libro de Gálatas que había dicho? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sin embargo, más vive Cristo en mí. O sea, el vivir de Pablo es Cristo, Cristo habitando en él, Cristo guiándole a él, Pablo predicando a Cristo, obrando en justicia, frutos de Cristo. Toda la experiencia de Pablo es Cristo. Pero lo sorprendente no es esa la declaración de Pablo. Lo sorprendente es la segunda mitad del versículo 21. El morir, ¿qué tendríamos que decir nosotros naturalmente? Vergüenza, derrota. El morir es recompensa o ganancia. ¿Qué sabe Pablo? ¿Qué información posee Pablo que al ser natural le choca el versículo 21?
Nuestra mente natural piensa en la muerte como una vergüenza, como una derrota o como algo que nos produce temor. ¿Por qué Pablo considera el morir una ganancia o una recompensa? Versículo 22. Sin embargo, si el vivir en carne, esto para mí fruto de labor, ¿qué escogeré? No sé. ¿Por qué? Porque estoy confinado, sin embargo, entre los dos. El deseo teniendo por el partir y con Cristo estar, porque muchísimo mejor, pero permanecer en la carne más necesario o esencial por razón de vosotros. ¿Cuál es el conocimiento del apóstol Pablo que hace declarar a él que el morir es una ganancia? El evangelio que recibió del mismo Señor Jesús le enseñó a Pablo que cuando un creyente al evangelio deja de funcionar su cuerpo natural en esta tierra, su alma parte a la presencia del Señor de gloria para estar junto al Señor en gloria. Recordando que antes que Cristo resucitase entre los muertos, ¿qué pasaba con las almas de las personas? Iban al depósito de los muertos, dividido por un claro lugar con padecimiento y calamidad, y un lugar de disfrute llamado la presencia cercana a Abraham o el seno de Abraham, como Cristo lo enseñó en el libro de Lucas. Pero luego que resucitó Cristo entre los muertos, los evangelios citan que hermanos resucitaron junto al Señor. Y ese lugar ahora de descanso es ni más ni menos que en la presencia del Señor, donde el alma del creyente parte a disfrutar la gloria del Señor. Pablo dice, esto es muchísimo mejor, es ganancia. Claro que es ganancia para un hombre que es azotado, que es maltratado, que es encarcelado por la verdad. Claro que es ganancia ir a la gloria eterna junto al Señor, aguardando el cuerpo glorificado, y que el arrebatamiento de la iglesia y la resurrección de entre los muertos y el establecimiento del reino milenial del Señor, para luego disfrutar de los cielos nuevos y la tierra nueva en la nueva Jerusalén. Por eso Pablo dice, para mí el vivir Cristo, el morir recompensa o ganancia, porque es partir junto a Cristo, hacia Cristo, al instante, en un instante. Ni siquiera hay que pasar por un peaje, ni siquiera hay que pasar por algún tipo de trámite o algún tipo de pasaporte. El que creyó al Evangelio va a disfrutar de la presencia del Señor al instante cuando su cuerpo deje de funcionar. Por eso Pablo se encuentra confinado, y esta palabra es muy... ha cobrado vigencia en nuestras vidas luego de la experiencia de años atrás del confinamiento mundial que vimos, ¿no? Por una supuesta amenaza invisible a nuestros cuerpos. Todas las personas, o en la mayoría de las naciones, fueron confinadas en sus hogares. Bueno, Pablo estaba confinado en una manera de pensar. Estaba confinado, aprisionado ¿en qué? Con el anhelo de partir hacia el Señor muchísimo mejor, o con la necesidad de permanecer en esta tierra para culminar el ministerio, la tarea que trae beneficios hacia los hermanos. Por ende, hermano en Cristo, el morir no es vergüenza ni derrota. Pablo dice, ninguna vergüenza. Ahora comprendemos, no hay vergüenza en el morir de Pablo. Dicen, oh, si se muere Pablo en la cárcel es una vergüenza. ¿Qué vergüenza? Ninguna vergüenza, es gloria para Pablo. Es una ganancia. Alguien dirá, entonces, ¿qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa con nosotros? La muerte no es derrota. Oh, pero hermano, a mí me genera temor. Lo que te puede generar temor es el proceso de morir cuando estamos en una enfermedad o cuando alguien viene a dañarnos y agredirnos. Esos instantes, segundos, meses o años que el cuerpo está con dolor, eso no es agradable, ciertamente no lo es. Pero la muerte en sí es un enemigo derrotado por el Señor. La muerte no puede amedrentarte si has creído al Evangelio. El verdadero amor echa fuera el temor a la muerte, porque la muerte no tiene autoridad sobre el creyente. La muerte ha sido subyugada por el Señor de gloria. Si tú crees en Cristo, la muerte no te domina. Deja de funcionar tu cuerpo y tu alma parte a la gloria en el Señor. Es lo mejor que te puede pasar. Ojo,
No se malinterprete lo que estamos diciendo. Nadie diga, no se está enseñando ni en Pablo y menos que menos nosotros, es tiempo de quitarnos la vida para ir al Señor. Mentira, no hemos enseñado eso, no creemos eso, no lo enseñaba Pablo, ni lo creyó, ni lo anunció. Lo que está enseñando Pablo es, si se me quita la vida por mi Señor, recompensa. Me voy hacia el Señor. Nadie pida que se le quite la vida o nadie diga me voy a ir antes, voy a quitarme la vida. Eso es demoníaco. Eso de las tinieblas mismo proviene el pozo del abismo. No se está enseñando esto en el texto. Lo que el texto enseña es el vivir es Cristo, gloria, pero el morir incluso en Cristo es una recompensa porque hacia Cristo partimos. Así que a partir de ahora, si no lo sabíamos, a partir de ahora, ¿qué? La muerte ya no es derrota. Piensa, ¿cuántos individuos han pasado por esta tierra ignorando la verdad que han hecho todo lo posible en recursos, intentando pagar en medicina, en ciencia, con tal de escaparle a la muerte? Ignorando que la muerte, si crees en Cristo, es una recompensa, es una ganancia. ¡Qué necedad ser alguien ignorante de la verdad! Por eso dijo, oh, yo oro por ustedes para que el amor abunde más y más en conocimiento, en ciencia. El que se le revele esto va a vivir con un gozo los días que le queden en la tierra, porque ya no tiene más a la muerte como el enemigo que le iba a derrotar. Ahora la muerte es ganancia. Cuando le toque, si creyó en Cristo, ahora si no crees en Cristo, la muerte es calamidad eterna. Por favor, mi amigo, si tú hoy escuchas, si no has creído al Evangelio, lo único que tienes para hacer es creer al Evangelio. Es lo único, porque si no la muerte te va a traer a ti una calamidad eterna. Nosotros tenemos terror de algo, de que te pase eso. Cristo dijo, es mejor perder un ojo, perder una mano, que el cuerpo y el alma sea arrojado al infierno. Y es lo que le va a pasar a cada uno de los incrédulos al Evangelio. Pero si tú crees al Evangelio hoy mismo, recibes la garantía del Dios que no miente de la vida eterna en Cristo Jesús por lo que Cristo hizo por ti. Por eso hay que defenderlo al Evangelio y nosotros hoy lo defendemos anunciándolo sin temor alguno, sin importar lo que alguno pueda opinar de estas declaraciones, porque algunos ya están menguando la declaración de ese lago de fuego, declarando que es un lago vacío. Eso es una mentira. Ese lago estará ocupado por todos los que rechazaron la verdad, aquellos que sus nombres no se encuentran inscriptos en el libro de la vida y el Cordero. Por eso, amigo que estás escuchando, pequeño o grande, joven o anciano, por favor, hoy arrepiéntete de tu estado de pecado, cree en el Señor Jesús, sé salvo. Recibe esta bendición de poder declarar, para mí vivir Cristo y morir ganancia. ¡Qué manera de vivir más maravillosa! Ya sin temor. En Cristo el amor echa fuera el temor, incluso el temor de la muerte. Magnífico. Pablo nos ha enseñado que ya no hay vergüenza, realmente. Y aún nos quedan unos versículos y nuestro tiempo pasó. ¿Cómo sigue esto? Con el versículo, releemos, 22. Sin embargo, el vivir en carne, esto para mí, fruto de labor. Si Pablo está en la tierra, hay fruto de la tarea. ¿Cuál es el fruto? Cada hermano de Filipo, cada hermano de aquí, cada hermano de allá, cada ser humano que crea el Evangelio es parte del fruto de la tarea de Pablo, porque él fue puesto como un embajador, como un maestro proclamador de los misterios del reino. En cierto aspecto, tú, hermano, hermana, eres fruto también del labor de Pablo, de Pedro, de Jacobo, de Juan, pero eres el fruto de Cristo, del sacrificio de su vida. Así que jamás será en vano la tarea en el Señor. Fruto de labor. ¿Qué escogeré? Y es una pregunta que hace pública. No lo sé. No sé qué escoger. ¿Por qué? Porque estoy confinado en esto, entre dos cosas. El deseo teniendo por partir y con Cristo estar, nuevamente está afirmado. ¿Qué pasa si partimos? Y la idea es partir por la muerte, o sea, deja de funcionar el cuerpo, estar con Cristo. Al instante, ¿qué le pasa al creyente? Parte a estar con el Señor. Y eso es muchísimo mejor. Pero si permanece Pablo en la carne, o sea, en el cuerpo, es que esencial por razón de vosotros, para la bendición de los hermanos. Y así que, 25, y esto habiendo sido persuadido, habiendo sabido que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso
y gozo de la fe. Qué bueno es tener un hermano que tiene como objetivo de su vida dejar la gloria, aunque le aguarda eterna en Cristo. ¿Con qué? Para esforzarse y padecer para que progrese y avance la fe y el gozo de los hermanos. Eso se llama amor de entrañas o de riñones. ¿Te suena familiar? Lo vimos en el comienzo del libro. Él dijo, les amo desde mis riñones o desde las entrañas de Cristo. Y aquí lo corrobora. No era palabra liviana o lisonja. Realmente este hermano nos ama. Prefiere que se posponga la gloria eterna que le aguarda en Cristo, y ya que nadie le azote, ya que nadie lo ponga en un cepo, ya que nadie lo encarcele, ya que nadie lo apedree o le intente quitar la vida, para que avance y progrese nuestra fe. Nos ama ese hombre. Qué bueno tener hermanos que amen a el pueblo de Dios de tal manera. Gloria a Dios por haber persuadido a Pablo para haber hecho esta acción. 26. Para que la gloriación vuestra sobreabunde hacia Cristo Jesús en mí a través de mi venida nuevamente a vosotros. La expectativa de Pablo era que ¿qué? Que se gloríen los hermanos en Filipo en el retorno de Pablo hacia ellos. Nuevamente, nosotros no tenemos la certeza y tenemos la tendencia a creer que este encuentro no llegó a concretarse y Pablo no tuvo en esta tierra la oportunidad de congregarse nuevamente con los hermanos en Filipo. ¿Dónde se congregaron? En la presencia en el Señor en gloria. Y nosotros nos vamos a congregar junto a ellos a su debido tiempo y aguardamos con gran expectativa. ¡Qué porción más maravillosa de las Escrituras! Vivir es para nosotros Cristo. Morir para nosotros es una recompensa, una ganancia. Y es lo que animamos a cada oyente, a que viva por y para Cristo, y cuando parta le sea atribuida la recompensa de conocer a Cristo por lo que el Señor hizo por nosotros. La invitación, para el que lo desee, la semana entrante continuar con el libro de Filipenses. Mientras tanto, gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo para todos los que aman su nombre.